2 semanas después, Adya volvió a insinuarse, pero esta vez Nisant se negó. Sin embargo, a la semana siguiente, ella insistió, amenazando con denunciarlo al director si no accedía. Nisant, sin otra opción, cedió de mala gana. Lo que él no sabía era que, durante su primer encuentro, Adya había grabado todo en secreto con su teléfono. Una decisión que, más tarde, lo perseguiría. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que los va a dejar sin palabras. Uno de esos casos que te hacen preguntarte, ¿cómo puede pasar algo así? Esta vez, nos trasladamos a Patna, una ciudad del estado de Bihar, en la India, donde ocurrió un hecho tan increíble como perturbador. Aviso importante, compartimos esta historia con el único propósito de generar debate y concienciación. No buscamos señalar ni faltar al respeto a ninguna persona o institución. Ahora, imaginemos la escena, una prestigiosa escuela privada, un profesor joven y carismático, y una red de manipulación tan enredada que lo llevó a quedar atrapado en una pesadilla. Todo comenzó con el tutor de un alumno, cuyas maquinaciones lo arrastraron a una situación tan oscura que no pudo regresar a casa durante días, viéndose obligado a ceder ante amenazas y falsas promesas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo llegó todo a descontrolarse hasta ese punto? Acompáñenos mientras desentrañamos esta historia paso a paso. Empecemos. Antes de que nos adentremos en la historia de hoy, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y si te gusta lo que vas a escuchar, asegúrate de compartirlo con tus amigos. Nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. Esta historia tiene lugar en Patna, una ciudad del estado de Bihar, en la India. Patna, ubicada en el norte del país, tiene alrededor de 1.8 millones de habitantes, según el censo de 2005. El protagonista de esta historia es un joven llamado Nisant, nacido en 1992 en Chhapra. Nisant era conocido por su inteligencia, su obediencia y su buena educación. Era el tipo de persona tranquila, de esas que no se atreven a discutir con alguien mayor. Los que lo conocían lo describían como alguien inocente, respetuoso y con una gran disposición para aprender. En 2010, Nisant obtuvo una beca para estudiar educación en el Patna College. 4 años y medio después, se graduó y, tras un breve periodo como tutor en la capital, consiguió trabajo como profesor suplente en una escuela primaria de Patna, donde enseñaba lenguas extranjeras y también trabajaba como orientador adjunto. Este fue un gran paso para Nisant, y sus estudios lo habían preparado bien para esta profesión. Aunque al principio fue difícil adaptarse a la gran cantidad de estudiantes y a un entorno tan distinto, para enero de 2016, ya se había integrado y se había convertido en un profesor querido, especialmente entre los padres, que frecuentemente lo buscaban al momento de recoger a sus hijos. La escuela en la que trabajaba era conocida por ser una de las más caras de la zona, ofreciendo instalaciones de primer nivel y un profesorado altamente capacitado. El director veía en Nisant una nueva energía para la escuela, aportada por su perspectiva fresca y su creatividad, algo que muchos de los profesores más experimentados no podían ofrecer. Rápidamente, Nisant se ganó el cariño de estudiantes y padres por igual. Su forma de enseñar era atractiva, clara y hacía que aprender fuera algo divertido. Los alumnos se emocionaban con sus clases y, gracias a su habilidad para despertar la curiosidad, empezaron a sobresalir en las materias. De hecho, muchos de ellos disfrutaban tanto de sus clases que les encantaba ir a la escuela. En septiembre de 2016, la fundación de la escuela y los padres le rindieron homenaje por sus notables contribuciones, un reconocimiento que sorprendió gratamente al joven profesor. A pesar de su éxito como docente, los ingresos de Nisant no eran altos. Como profesor recién comenzado, no tenía un sueldo fijo, y con frecuencia se encontraba sin dinero antes de que llegara el fin de mes. Para poder sobrellevar la situación, la escuela le permitió dar clases particulares fuera del horario escolar. Fue entonces cuando una madre llamada Adya se acercó a él. Ella contrató a Nisant para que le diera clases particulares a su hija, una estudiante de 11 años de 5º grado. Nisant se encargó de enseñarle inglés y otras asignaturas, dándole clases 2 veces por semana por la tarde. El acuerdo funcionó de maravilla. La hija de Adya progresó notablemente bajo la tutela de Nisant, destacándose en sus estudios y ampliando sus conocimientos a un ritmo impresionante. Para Adya, fue una inversión que valió cada centavo,
Nisant demostró ser un tutor excepcional, tanto en el aula como en casa. Si nos adentramos un poco más en la vida de la familia de Adya, su esposo, Pranav, trabaja en la industria minera. Debido a las exigencias de su trabajo, rara vez regresa a casa, pero su sueldo, bastante generoso, es un pilar fundamental para la economía familiar. Sin embargo, su punto débil es la falta de afecto hacia su esposa. Adya se siente emocionalmente desatendida, ya que casi nunca experimenta el calor de su cariño. Aquí es donde entra Nisant. Visita la casa de Adya 2 veces por semana, y con su presencia, trae una bocanada de vitalidad y compañía a su vida. Sus conversaciones son interesantes, y entre ellos surge una conexión natural que Adya rara vez experimenta con otras personas. En su comunidad, es difícil encontrar personas ambiciosas y con ideas claras. La mayoría de los tutores son mujeres o hombres mayores, ya que los jóvenes suelen emigrar a ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades laborales o persiguiendo sueños de fama. Nisant, en cambio, es joven, valiente y ha dedicado su vida a la educación, algo poco común, especialmente para alguien que no es funcionario. Su presencia es como un soplo de aire fresco, rompiendo la monotonía de la rutina de Adya y desafiando las normas de su comunidad. De hecho, todo cambió en febrero de 2017. Cuando Nisant terminó de dar clases en casa de Adya, se quedaron charlando hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando ella, atreviéndose a dar un paso más, dejó que su mano recorriera la rodilla de Nisant hasta su muslo. Al principio, él se resistió. Al día siguiente, volvió a negarse. Pero luego, con la promesa de una suma considerable de dinero extra, finalmente cedió. Nisant confesó que nunca había tenido una relación en su vida. Estaba nervioso, temblando mientras las manos de Adya, una mujer de 36 años, exploraban su cuerpo. Ella trató de calmarlo, diciéndole que se relajara, que lo tomara con calma, y que, además, el pago por las clases se duplicaría. Aunque su cuerpo temblaba violentamente, era la primera vez que una mujer lo tocaba, Nisant finalmente decidió entregar su virginidad. La madre de Adya se convirtió en la primera persona en probar la inexperiencia del tutor de su hija, aunque todo parecía un tanto confuso y torpe. Aún así, Nisant parecía disfrutarlo. Solo le pidió una cosa, que nadie más lo supiera. Quería que fuera un secreto entre ellos, avergonzado por su profesión y temiendo lo peor, ser despedido. Adya, por su parte, prometió guardar el secreto. 2 semanas después, Adya volvió a insinuarse, pero esta vez Nisant se negó. Sin embargo, a la semana siguiente, ella insistió, amenazando con denunciarlo al director si no accedía. Nisant, sin otra opción, cedió de mala gana. Lo que él no sabía era que, durante su primer encuentro, Adya había grabado todo en secreto con su teléfono. Una decisión que, más tarde, lo perseguiría. Al principio, Nisant solo sentía curiosidad por saber cómo sería ceder a una invitación así. Pero, con el tiempo, las cosas se le fueron de las manos. Adya se volvía cada vez más atrevida. Cada vez que iba a recoger a su hijo al colegio, le lanzaba miradas cómplices, le guiñaba un ojo o incluso le pellizcaba la cintura, haciéndolo sentir incómodo y nervioso. Nisant vivía con el temor constante de que alguien lo viera, otro profesor, un estudiante o, peor aún, algún padre que pudiera informar a la dirección del colegio. Aunque Nisant intentó poner distancia, Adya no se daba por vencida. Seguía llamándolo, enviándole mensajes coquetos y, para colmo, empezó a compartir fotos provocativas que traspasaban todos los límites. Una vez, el director le advirtió de manera sutil: ten cuidado al interactuar demasiado con los padres. Podría traerte problemas. Esa breve advertencia fue suficiente para sacudirlo y hacerle ver que estaba jugando con fuego. En agosto de 2017, Nisant llegó a su límite. Decidió dejar de dar clases particulares por completo, usando como excusa el aumento de su carga de trabajo en la escuela. Cuando comenzó el nuevo año escolar, se negó rotundamente a retomar las clases privadas. No importaba cuántas solicitudes recibiera, especialmente de Adya, las rechazaba todas. Bloqueó sus llamadas, ignoró sus mensajes y se enfocó en recuperar el control de su vida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algunos padres empezaran a quejarse. Recordaban que, cuando Nisant llegó al colegio, era simpático, creativo y lleno de energía. Ahora, sin embargo, lo veían distante,
desinteresado e incluso arrogante por negarse a ofrecer clases particulares. Los niños, que antes adoraban estudiar, estaban perdiendo la motivación, y el rendimiento general de la escuela comenzaba a decaer. Para empeorar las cosas, la señora Adya avivó el descontento entre los padres. Con sutileza, insinuó que podrían trasladar a sus hijos a otros colegios. Si el colegio ya no mejora, ¿qué tiene de difícil volver a ofrecer clases particulares? No es que las pidan gratis, decía, alimentando la frustración y el malestar entre los demás. La directora, viendo cómo la situación se complicaba, decidió hablar con Nisant. En una conversación privada, le expresó su preocupación por su creciente aislamiento, no solo de los padres, sino también de los alumnos. Solías estar muy involucrado, le recordó. Planificabas excursiones, organizabas eventos de canto los fines de semana, incluso visitabas las casas de los alumnos para animarlos a aprender. Ahora, es como si te escondieras en la sala de profesores todo el tiempo. Las palabras de la directora le dolieron, pero Nisant no podía negar la verdad. Ella incluso sugirió que, si no empezaba a esforzarse, podrían tener que buscar a un nuevo profesor, alguien más creativo y comprometido que ocupara su lugar. Esa conversación pesó mucho en Nisant. No podía negarlo. Desde el incómodo incidente con la señora Adya, había mantenido las distancias, perdiendo el entusiasmo por el trabajo que una vez amó. Pero ahora, se dio cuenta de que no podía permitir que un solo error arruinara todo por lo que había luchado. Después de reflexionar profundamente, Nisant tomó una decisión. Decidió volver a ser como antes, reintroducir los programas extraescolares, retomar las clases particulares y dedicar toda su energía a hacer que la escuela volviera a brillar. No solo por su reputación, sino por los estudiantes, que merecían un profesor que realmente se preocupara por ellos. Desde noviembre de 2017, Nisant volvió a dar clases particulares, incluyendo a los hijos de la señora Adya. Su hija ya estaba en 6º grado, preparándose para los exámenes finales, y esta vez las clases eran más intensas. No solo se enfocaban en inglés, sino que abarcaban casi todas las materias, como una especie de preparación para el examen nacional. Sin embargo, la situación con la señora Adya seguía siendo complicada. Varias veces, ella se atrevía a tocarlo, y Nisant, temeroso de las consecuencias, no se atrevía a negarse. El miedo a que el video que ella había grabado en secreto llegara al director lo paralizaba. Además, la madre de Adya era tutora de un estudiante bastante influyente, y permitía que el joven la tocara a cambio de dinero. Nisant, aunque incómodo, comenzó a ver su situación como algo beneficioso para ambas partes, aunque en el fondo sabía que era algo horrible. La tensión aumentó cuando el esposo de Adya, Pranav, regresó a casa en enero de 2018 después de un largo viaje de trabajo. Nisant seguía enseñando a su hijo, pero Adya no dejaba de coquetear con él, lo que lo aterraba. Si Pranav los descubría, las consecuencias podrían ser brutales, desde una golpiza hasta algo peor. A principios de marzo de 2018, cuando Pranav volvió a trabajar, Adya le hizo una oferta sorprendente a Nisant. Ella y otras 3 amigas, todas madres de alumnos del colegio, lo invitaron a divertirse por una tarifa predeterminada. Entre todas contribuirían y le transferirían una gran cantidad de dinero. Lo invitaron a una fiesta para adultos en un hotel cercano, ya que, según Adya, las mujeres lo deseaban y ya sabían de su relación con ella. Nisant estaba furioso. No podía creer lo que estaba escuchando. Había confiado en Adya cuando le prometió que su relación sería un secreto. ¿Cómo era posible que otras madres lo supieran? La vergüenza comenzó a apoderarse de él. ¿Y si una de ellas se lo contaba al director? Las consecuencias podrían ser catastróficas. No solo perdería su trabajo, sino que también arruinaría la reputación de la escuela. Pero Adya mantuvo la calma. Con una sonrisa tranquilizadora, le dijo a Nisant que no había de qué preocuparse. Su círculo cercano no era del tipo que andaba contando secretos. No son chismosos, aseguró con confianza. Incluso le contó cómo, en el pasado, habían organizado algunas fiestas para adultos sin que nadie se enterara. Todo va a salir bien, insistió, tratando de calmarlo. Aún así, Nisant no estaba convencido. La idea de estar en inferioridad numérica, 1 contra 4, le parecía abrumadora. Le resultaba arriesgado, incluso imprudente. Pero después de darle vueltas al asunto, Adya propuso un compromiso: quedar en un hotel el sábado. Nisant,
aunque a regañadientes, terminó aceptando. El domingo por la tarde de marzo de 2018, Nisant se encontró entrando en la habitación del hotel. Adja ya lo estaba esperando. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba la noche, alrededor de las 10 de la noche, Nisant sintió de repente que su cuerpo se ponía rígido. No podía moverse, y Adja lo guió hasta la cama. Momentos después, otras 3 mujeres entraron en la habitación. Los ojos de Nisant se abrieron como platos al reconocerlas de inmediato. Eran las madres de sus alumnos. Las mujeres se rieron, diciéndole que se relajara y no se resistiera. «Solo estamos aquí para divertirnos», bromeó una de ellas, asegurándole que nadie se enteraría. Adja, junto con Snea, Anjali y Trisa, tomaron el control de la situación. Nisant, un hombre de 26 años que había sido tomado completamente por sorpresa, se vio incapaz de resistirse. La noche se desarrolló de una manera que él jamás habría podido anticipar. Cuando llegó la mañana, Nisant estaba exhausto, humillado y, lo peor de todo, atrapado. Las mujeres se negaron a dejarlo ir. Le revelaron que habían grabado todo lo ocurrido esa noche. Le dejaron claro, si se resistía o se lo contaba a alguien, el material se enviaría al director y se difundiría entre sus colegas. Solo pensarlo lo mortificaba. Sin otra opción, Nisant accedió a regañadientes a sus demandas. No fue solo el miedo al video, sino el peso del posible escándalo, el temor a perder su trabajo y la vergüenza lo que lo obligaron a ceder. Nisant se sintió explotado durante 3 días seguidos y ya no podía soportarlo más. Desesperado y sintiéndose completamente solo, decidió ir directamente a la policía para denunciar cómo lo habían tratado esas mujeres. Su denuncia fue aceptada, pero las autoridades lo encontraron un poco extraño y no se molestaron en hacer un seguimiento serio. Sin pruebas sólidas, todo dependía de la palabra de Nisant. Las cosas se complicaron aún más cuando descubrieron que había recibido una gran suma de dinero. La policía empezó a sospechar que podría tratarse de algún tipo de extorsión o, peor aún, que Nisant estuviera involucrado en algo turbio. La noticia llegó al director de la escuela, quien quedó completamente sorprendido, especialmente después de leer el historial de chats entre Nisant y la señora Adja. Pero, incluso entonces, el director se limitó a decir, «Bueno, si la policía no actúa, ¿qué podemos hacer nosotros? Esperar indefinidamente». Esto dejó a Nisant destrozado. Nadie parecía creerle. Frustrado y destrozado, Nisant decidió devolver el dinero que había recibido de Adja a su cuenta. ¿La reacción de ella? Se rió en su cara, llamándolo débil, dramático y desconectado de la realidad. Muchos hombres estarían felices de que les pagaran por algo así, se burló, incluso amenazando con denunciarlo ella misma a la policía. Para Adja y sus amigas, este tipo de situaciones parecían ser algo común. Pero Nisant no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Una noche de lunes, en marzo de 2018, Nisant asistió a su sesión habitual de tutoría con el hijo de Adja. Después, en un acto desesperado e impulsivo, subió al segundo piso de la casa, entró directamente a la habitación de Adja y cerró la puerta con llave. Cuando ella se dio cuenta, intentó hablar. «Espera, mi hijo todavía está durmiendo», pero Nisant no la escuchó. Con un golpe certero, la derribó y luego presionó una almohada contra su rostro con todas sus fuerzas. Su cara se tornó azul y dejó de respirar. Para asegurarse, agarró otra almohada y la mantuvo allí durante varios minutos más, hasta que Adja dejó de moverse por completo. Nisant se fue en silencio después de eso. No pasó mucho tiempo antes de que el hijo de Adja y su ama de llaves la encontraran y llamaran a una ambulancia. Fue declarada muerta en el hospital a los 36 años. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, Nisant fue arrestado y puesto bajo custodia. Lo que siguió fue una investigación intensa. El director de la escuela fue el único que defendió a Nisant, tratando de explicar toda la historia. Mostró a la policía el historial de chats e incluso el informe inicial que Nisant había presentado, el cual había sido ignorado. Con la ayuda de su abogado, reunieron pruebas clave, como registros del hotel y grabaciones de vigilancia, de la noche en que Adja y las otras 3 madres habían jugado con Nisant. Las pruebas pintaron un cuadro inquietante. El personal del hotel confirmó una reserva a nombre de Adja para 4 huéspedes, pero los testigos, incluido el personal de limpieza, recordaban haber visto a 5 personas, incluyendo a Nisant. Una limpiadora incluso recordó haber escuchado a un hombre gritar desde la habitación, pero decidió no intervenir,
prefiriendo no meterse en problemas. 3 días después, la misma limpiadora vio a Nisant llorando mientras decía que se dirigía a la comisaría. Fue entonces cuando sospechó que algo terrible había sucedido. En el tribunal, las cosas comenzaron a aclararse. Los testigos y las pruebas sugirieron un patrón claro de comportamiento depredador por parte de Adya y su círculo. Incluso los padres de Nisant, desconsolados pero firmes, defendieron a su hijo. No hay humo sin fuego, dijeron, insistiendo en que las acciones de Nisant fueron una respuesta a un maltrato inimaginable. Al final, todo se redujo a la verdad detrás de las acciones de Adya y si alguien podía realmente culpar a Nisant por lo que hizo en un momento de desesperación extrema. Finalmente, las otras 3 mujeres, Snea, Anjali y Trisa, fueron arrestadas. Durante los interrogatorios, solo 2 de ellas confesaron. La tercera se negó a hablar hasta que las 3 fueron reunidas. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Admitieron que todo lo ocurrido en el hotel había sido idea de Adya. Según ellas, les había dicho que Nisant era fácil, fuerte, resistente y duradero, lo que las había intrigado. Juntaron su dinero y decidieron pagarle a su profesor favorito por la experiencia. Recaudaron una cantidad significativa, aproximadamente 6 veces el salario mensual de Nisant, pero solo le transfirieron la mitad. Más tarde se descubrió que Adya había usado un sedante con Nisant durante el encuentro, dejándolo incapaz de resistirse. Las 3 mujeres confesaron su fechoría y aceptaron la responsabilidad de sus actos. Después de que el caso se hiciera público, otro joven se presentó en el tribunal, alegando que también había sido drogado y explotado por el mismo grupo de mujeres. Declaró que le habían echado algo en la bebida y se habían aprovechado de él. La historia de Nisant es un relato desgarrador de cómo las situaciones pueden salirse de control, llevando a decisiones extremas en momentos de desesperación. Aunque sus acciones fueron drásticas, el contexto revela un patrón de abuso y manipulación que lo llevó al límite. El caso no solo expuso la verdad detrás de las apariencias, sino que también dejó al descubierto una red de comportamientos depredadores que afectaron a más de una víctima. En cuanto a Nisant, él compartió que guardaba un resentimiento profundo hacia Adya. Ella lo había manipulado y amenazado constantemente, dejándolo completamente aterrorizado. Además, su reputación se había visto gravemente dañada, convirtiéndolo en un blanco fácil para otros tutores que querían aprovecharse de él. A pesar de haber denunciado el abuso a las autoridades, sus quejas nunca llegaron a buen puerto. Fue esta situación la que lo llevó a tomar la fatal decisión de enfrentarse directamente a Adya en su propia casa, un enfrentamiento que, tristemente, terminó con su vida. El policía encargado de recibir la denuncia inicial de Nisant defendió sus decisiones, alegando que no podían hacer nada sin pruebas claras. Desde su perspectiva, Nisant había ido por su propia voluntad al hotel y, para colmo, aceptó dinero antes de todo el incidente, lo que complicaba aún más la situación. A pesar de todo esto, el agente no enfrentó sanciones por haber desestimado la denuncia, ya que se consideró que había seguido el protocolo establecido. En septiembre de 2018, el caso llegó a su fin. Un juez del Tribunal Superior de Patna declaró a Nisant culpable de tomar la justicia en sus propias manos. El joven, de tan solo 27 años, fue sentenciado a 8 años de prisión, con la posibilidad de que su condena llegara hasta los 25 años. Mientras tanto, Snea, Anjali y Trisa fueron condenadas por conducta inapropiada y explotación, recibiendo 35 meses de prisión cada una por sus acciones. ¿Qué podemos aprender de esta historia?